Y ayer, 9 de julio, Día de la Independencia, y el eje que tomamos nosotros fue la soberanía, independencia como soberanía, y en este caso de soberanía deportiva. Lo tenemos conectado, una charla que quisimos tener ayer, la pasamos para hoy, con el querido Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, ex subsecretario de Deportes de la Nación, para analizar no solamente este momento de las políticas deportivas en la Argentina, sino pensar una senda futuro donde podamos retomar la idea de la soberanía nacional y la soberanía deportiva en nuestro país. Víctor, bienvenido a Vila Cancha, ¿cómo te va? Te saludamos junto a Nehuen Ríos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Carlos, Nehuen, un gusto estar con ustedes. Un placer enorme, Víctor. Decíamos ayer, Día de la Independencia, bueno, vos lo viviste allá en tu San Miguel de Tucumán, en primera persona, ni más ni menos. Sí. Pero independencia sin soberanía es... Hay una falencia, hay algo que no está bien, ¿no? Digo, y cuando hablamos de soberanía también tenemos un eje que es la soberanía deportiva. Se ha criticado mucho. Yo pensaba, Víctor, ¿por qué no pensamos ejes a futuro para proponer al pueblo argentino, para pensar, che, y si comenzamos a transitar un camino que en algún momento de la historia ya lo hemos transitado y tiene que ver con la soberanía y en este caso con el deporte? Y bueno, sería muy lindo esto, ¿no? Pero para esto hay que tener la voluntad de la unidad, la Ujú. voluntad de la unidad que se da cuando alguien quiere ponerse de acuerdo con otro, no imponer ideas, no imponer decisiones, no sacar los nombres que han sido parte de la historia de algún frente de un edificio histórico, como es el CENAR, no eliminar el nombre de los juegos que trascendieron la historia del siglo XX, como fueron los Juegos Evita, cuando uno piensa que el alto rendimiento debe ser parte de un todo del deporte nacional y no una élite que se lleve el 80 o el 90% de los fondos del estado empobrecido en el que vivimos, cuando alguien quiere escuchar al otro y el otro acepta también eso. Hoy no veo que eso ocurra, no puede haber ni independencia ni soberanía eh, a lo prepo, digamos, ¿no? Como decíamos en el barrio. Y bueno, es lo que está sucediendo, es lo que estamos viendo en estos días, de un lado y del otro, ¿no? De los que quieren hacer pacto y de los que quieren hacer contracumbre. Es lo mismo, digamos. El pueblo argentino camina por otro lado, como lo hemos vivido acá en Tucumán, camina por la fiesta en una plaza llena y no a la hora en un estado de sitio con policías no dejando pasar por ningún lado ni por ninguna calle. Son dos cosas distintas, ¿no? La unidad es la que hicimos cuando nos declaramos independientes, decidimos ser independientes después de vencer a un enemigo que era extranjero, que habitaba nuestras tierras. Y ahí con San Martín, Belgrano y los congresales a la cabeza, declaramos la independencia de nuestra patria. Ujú. Bien, creo que hay todavía un camino para transitar, un camino complejo, que es el camino de la política, ¿no? El de intentar aunar voluntades en el marco de algo muy complejo hoy, que es el bien común, Víctor. Exactamente, Lo, de lo la que debiera política, ser, discúlpame, lo ¿viste? que debiera ser lo primario, que es el bien común, pareciera ser lo más complicado en este momento. Bueno, es que algunos toman la política como la herramienta del bien común y otros toman la política como decía Maquiavelo, el arte de lo posible, que es eliminar al enemigo, ¿no? Y así no se puede hacer política. Víctor, te quiero llevar por otro tema que yo sé que para vos
Es un tema que, por lo menos en los últimos 10 años, te ha llevado a llevar adelante un sinfín de charlas, un sinfín de trabajo, y tiene que ver con las apuestas, tiene que ver con las apuestas deportivas y lo que hoy es claramente un flagelo que por suerte, algunos desde lugares de la masividad lo plantean. Lo digo con valentía porque le puede costar el trabajo, si no mañana, pasado mañana, porque hay cosas que evidentemente eh, luego se pasan factura. Esta es una realidad. Bueno, primero señalar, ¿no? Señalar que hubo lucidez desde hace muchísimos años en plantear, che, miren, es la caja de Pandora. Es esto que decía el padre Pepe Di Paola allá por el año 2016, 2017. Es el casino en cada casa. Vos venís dando hasta exposiciones en el Congreso de la Nación en los últimos días en el marco de las propuestas para regular la publicidad que uno puede ver en las aplicaciones, en la tele, de las apuestas deportivas. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿y no tendríamos que intentar pensar en, como sucedió en nuestro país, que no estén prohibidas las apuestas deportivas? ¿Que no pueden existir las apuestas deportivas? Entendiendo el flagelo que significan, y más allá, que comprendemos que hay una cantidad de plata infernal alrededor de todo esto. Sí, estamos, a ver, vamos a ir por partes. Yo creo que las primeras voces que se levantaron fue allá en el 2004, 2005, cuando el monseñor de un obispo de San Juan, en ese momento, ahora de San Juan, pero en ese momento estaba en Gualeguaychú, el obispo Lozano levantó la voz con los que intentaban instalar esto que era el juego online, ¿no? Y él lo decía con una claridad extraordinaria. Van a llevar a nuestros niños a la ludopatía y van a llevar a que los deportistas no sean creíbles. Dos Claro, frases claro. extraordinarias, ¿no? Vistas que estamos hablando de hace 20 años cuando él levantó la voz. Y desde ahí empezamos a seguir ese camino que, como vos decías, con el padre Pepe se hizo un documento que se llamaba Van a instalar un casino en cada casa. Desgraciadamente el sacerdote se equivocó, porque instalaron un casino en cada celular. Y vos sabés que en la Argentina hay casi 2 celulares por habitante, con la cual es muchísimo más grave. Y después yo no diría que hay una plata infernal para el Estado Nacional. Es muy poco lo que No, le llega claro, al Estado Nacional. claro, claro, Hay ese es un punto también, pero a mi entender sería hasta el menor, ¿no? Lo exactamente, impositivo del juego. sí, sí, han instalado un mercado negro del juego, como está el mercado negro de la droga, que ahí sí que hay plata infernal en ese mercado negro, pero no en el mercado libre, en el mercado como conocen el mercado del capitalismo. Eh, bueno, esta lucha sí, hay que llevarla. Ya yo diría hoy en la mayoría entramos los poquitos que éramos levantando la voz en la mayoría del pueblo argentino, en la mayoría de lo mejor que tiene el pueblo argentino, que son los docentes argentinos. Ellos fueron, eso es un ejército invencible que hoy lo vemos en cada lugar luchando contra el juego. Ellos fueron los que descubrieron en las escuelas que los chicos jugaban, ellos fueron los que descubrieron en las escuelas y en los colegios que los chicos se dormían porque se pasaban toda la noche jugando. Entonces tenemos un aliado muy, muy fuerte para hacer esto que hice en el Congreso de la Nación, mientras todos hablaban de reducir o de mermar la publicidad, de pedir que se elimine así
aquellos mismos personajes que andan diciendo hoy, y qué problema lo del juego, son los que votaron, son los que votaron, Los unos y los no, no, otros. totalmente, todos, todos los que votaron, los que trabajaron a escondida para instalar el juego, llamando a las licitaciones para que las empresas se presenten, y esas empresas resultaban, o casualidad, que eran los mismos personajes que dirigían los clubes. Hay muchos de esos personajes unidos a los clubes los que ganaron las licitaciones. ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer? Entonces lo que hoy se levantó es la sociedad. Hoy la sociedad está levantada contra ese sistema, contra esos personajes que están siempre en los estados, porque pasan de ser legisladores a ser intendentes o gobernadores, vuelven a ser legisladores. Hay legisladores seguramente que cuando se trate el tema en la Cámara de Diputados, vas a ver que va a haber voces que van a defender el juego diciendo que sirve para la salud, la educación, dinero del Estado que emplean en esas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros los que tenemos aquella consigna de 1972 de un general que dijo es el impuesto a los bobos cuando se instaló el PRODE, seguimos en esa consigna, no nos cambian las convicciones, ¿no? Estamos hablando con Víctor Lupo, el titular del Movimiento Social del Deporte. Ahora, qué curioso, ¿no? Digo, por un lado uno saluda que en los últimos 15 días, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, se busquen llevar adelante medidas para poder morigerar la problemática que genera las apuestas deportivas y la adicción, la ludopatía. Por otro lado, son pocas las voces que desde la política enfrentan, ¿no? Son más las voces desde los clubes, miren qué curioso, aunque no todas, ni mucho menos, aunque algunas muy potentes, como la de Vélez, que decidió romper un vínculo que tenía con una empresa y quedarse unos cuantos meses sin publicidad en la camiseta, pero bueno, son decisiones de carácter institucional, de rumbos institucionales. Digo, ¿cómo cuesta este tema? ¿Cómo cuesta? Aun cuando el pueblo señala con firmeza, en plano, en algunos casos explícito, no queremos más apuestas deportivas porque el flagelo lo estamos viendo. Digo, ¿sabes Sí, desde qué lugar lo pienso, Víctor? Lo pienso del lado de la soberanía, el eje de esta charla. Es parte de la bueno, soberanía de una gran nación. Decir es qué lo se que quiere y qué no se demostró la quiere. comisión, es lo que demostró la comisión directiva de Vélez Sarsfield. ¿Qué hizo? Solamente escuchó a sus socios, nada más que son padres de familia, que son docentes. Escuchó el clamor de parar con eso y Vélez Sarsfield lo hizo posible. ¿Cómo no va a ser posible? ¿Cómo no va a ser posible? Si esto las mismas me van a decir que van a tener juicio porque otorgaron, y si es el juego, es un juego ilegal. A mí me da risa lo que hablan de juego legal y juego ilegal. Es un juego ilegal. Ir contra la salud de nuestros niños y jóvenes es ilegal en cualquier lugar del mundo. Entonces no hablen más de juego ilegal. Si lo ilegal es lo que hicieron ellos cuando sacaron esa ley en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires y lo que luego otorgaron la licitación, porque podrían haber vetado la ley. Cualquier gobernador o jefe de la ciudad veta la ley y se acaba. ¿No? Bueno, entonces, seamos claros cuando hablemos. Y andan todos haciendo reuniones, reunioncitas para decir qué calamidad veamos. Andan, tanto como decimos por izquierda y por derecha, diciendo qué calamidad esto. ¿No la vieron cuando sus funcionarios o sus legisladores votaban? No se hagan los onzos, ¿eh? Al que le quepa el ensayo que se lo ponga, decía el criollo. Bueno, es hora de que den un paso al costado. Los que votaron la ley tienen que pedir perdón al pueblo argentino. Sí, a veces uno piensa en la politiquería, ¿no?
Bueno, es lo que siguen a Maquiavelo, ¿qué va a hacer? Nosotros que seguimos a otros maestros en el tema de la política, no creemos en eso, ¿eh? Y vamos a seguir luchando, no hay manera que nos calle, no hay manera que nos calle. Yo en la exposición di el ejemplo de ese pensador tucumano José Luis Torres, que decía que había que cortarle la cabeza a la hidra Ujú. para que se acabe, porque si le vas cortando por partes se recompone. Bueno, ese pensador de 1930, 1940, es que nos da hoy la razón para seguir luchando y buscar cortarle la cabeza a la hidra, que es eliminar el juego online, no la publicidad. Claro, el fondo. Si no, son parches de una estrategia de un gran negocio en el cual uno ve las publicidades hoy, ¿no? Que dice, bueno, sí, apostá en lugares habilitados y los menores no pueden apostar, ¿no? Acá estamos hablando de que los pibes apuestan igual. No pasa porque tal periodista o tal figura del deporte le diga no apuestes. Es una realidad esto, ¿no? No, por eso la pero ojo hidra, con eso. por eso la hidra, como vos Claro, señalás. Digo, si no exacto. acabamos con esto, esta es nuestra realidad como nación, ¿no? Reitero, en un flagelo que lo aceptamos de una forma casi inentendible, porque teníamos 20 años de ventaja para ver lo que había sucedido en otro lugar del mundo. Exactamente, exactamente. Pero visto que también yo creo que hay una parte de la ignorancia en la que está sumida nuestra dirigencia política, ¿no? Esto no saben ni quién es José Luis Torres, ni, no, ni qué ellos votaron porque alguien les decía, un jefe de bloque, o por sospecha que tengo, también más grave, digamos, ¿no? Que los votos cuestan. Pero si ya lo hacen público los senadores y diputados que votan por determinado favor o cargo político posterior. Digo, Por y pasa, ejemplo, pasa, pasa desapercibido de que una senadora diga que por un cargo de la UNESCO vota a favor de la ley bases. tiene el QR en el pecho. Irá a la UNESCO a defender en contra del juego online. Va a hablar de los niños, la UNESCO, de los niños argentinos que sufren hambre, que sufren todas las drogas, las adicciones. Bueno, es imposible, porque la ignorancia de esta gente es muy grande, digamos, es muy grande. Entonces, es como lo que sacaron el nombre del Teatro Juan Perón al Teatro del Senado. No, fuera de ser un malvado, es un ignorante. Víctor, la última agradeciéndote un montón, como siempre. Estamos a la vuelta de la esquina de los Juegos Olímpicos y vos tenés un conocimiento cabal de lo que significa el Comité Olímpico. Entendemos también que es un momento, podríamos decir, hasta de cierta alianza política, porque tanto el ENARD como la Secretaría de Deportes está en manos de gente que está ligada en un punto al entente entre el gobierno nacional y el Comité Olímpico. Digo, yo no sé qué va a suceder con los atletas argentinos en París, no lo sé. Ahora, aún ante una sorpresa de medallas, cosa que dudo, más allá de la capacidad individual que puede tener el atleta argentino en alta competencia, que siempre genera alguna sorpresa, pero no sé si esta vez va a poder suceder. O lo que puede también suceder, que sea un medallero tan escaso, por ejemplo, como el de Juegos Olímpicos de hace 30 años atrás. eh, Van a utilizar lo que sucede en París para buscar, primero, la venta del CENAR como una decisión irrevocable hacia el mercado inmobiliario y la privatización del deporte argentino. Esto queda muy claro, Víctor. Sí, bueno, los resultados, como vos decís, siempre hay alguna sorpresa, pero el resultado como país, el resultado en medalla o en diploma, tiene que ver con los trabajos de muchos años anteriores.
O sea que también los años anteriores fueron malos en la formación. Sí, claro, claro, No, por supuesto. no culpemos a los que están ahora de lo que les suceda, porque los deportistas van a ir, le van a pagar, van a estar en la Villa Olímpica, y va el fútbol, va el hockey, que siempre el vóley, que puede dar acercar, digamos. Pero yo creo que lo que está faltando es una política para todos, una política deportiva que abarque a todos. Y esto de los resultados seguramente se van a culpar, la dirigencia deportiva va a culpar que no hubo plata, que no se le pagaron la beca en turno, y algún periodista famoso, que él se cree famoso, los deportistas lo hacen famoso porque él tiene los medios para hacerle la publicidad mientras están allá, anda diciendo que hay que vender el CENAR para construir en cada región un CENAR. Eso no se consigue vendiendo el CENAR, ¿eh? Eso se consigue con políticas públicas ordenadas en un Consejo Nacional que fije la planificación en dónde hay que hacerlo, y no la cantidad de obras que tiene nuestro país mal distribuida, cerrada, que no la pueden mantener, porque en los últimos décadas se hicieron muchísimas obras carísimas, en algunas provincias ya son ocenas de la cantidad de obras que hay, y no salen deportistas, porque los deportistas no salen por las obras pueden mejorar a un deportista, pero el deportista se forma en la escuela, se forma en los clubes pequeños. Bueno, es ahí donde hay que apuntar, no hablar pavada del alto rendimiento y del alto rendimiento. Al alto rendimiento, cuando la Argentina sacó los mejores resultados, no por las medallas solamente de oro que se obtuvo, sino por la cantidad de deportistas que acercaron a los primeros puestos, fue cuando había una política planificada desde la niñez a la juventud. Y yo creo que hay que volver a esa política deportiva, y eso solamente se hace cuando, como empezamos a conversar en esta charla, hay soberanía e independencia. No hay posibilidad. No hay otra, no hay otra. Esa soberanía se da solamente en un Consejo Nacional del Deporte, donde estén orgánicamente representados los dirigentes, y no puesto a dedo por plata o porque alguien del juego online te banque desde atrás. Víctor, un abrazo, gracias como siempre por ser parte de Abrir la Cancha. No, gracias a ustedes, Carlos, y a toda la audiencia, que sé que es muy importante, y gracias a vos por todo lo que estás haciendo en esta lucha contra el juego online. Abrazo grande, Víctor.